cuando en su brazo dormía. Estás a solas quería, sin enredar por qué. Toda la noche vagué por verte, soledad mía. Regresé rayando el día y dormida la encontré. Regresamos al programa Voces y Diálogo con Historia en su emisión número 7 del 2023. Estamos conversando con el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa sobre Enrique González Martínez. Maestro Samuel. Escuchaba el poema ese fragmento, y a lo mejor si quisiéramos construirla imaginariamente a esa figura y que sea Mocorito, pues Mocorito vagó, lo encontró, ¿no? Y a lo mejor no está tan dormido Mocorito, está despierto Mocorito, ¿no? Así que esa figura. Y así lo encontró González Martínez, ¿no? Un Mocorito despierto, vivo, por lo que la narrativa que el doctor Avilés nos muestra, ¿no? Un Mocorito pujante, dinámico, ¿no? Así lo encontró González Martínez y a lo mejor así lo mantuvo. Pero doctor, alguna necesidad, la tradición que va a incubar, desarrollar González Martínez de Mocorito también se transporta a otros integrantes, a otros miembros de su familia, ¿no? Creo que sí, algo de eso hay, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, él desde luego, casado con Luisa Rojo, él se va a Mocorito y ahí tiene por más de 2 años su domicilio. Ahí su hijo Enrique González Rojo estuvo en la primaria, en la escuela primaria de varones en Mocorito, y en ese tiempo Enrique González Martínez convivió en Mocorito con personajes de la talla de algún momento de Eustaquio Huelda, Felipe Riveros, Enrique Moreno Pérez seguramente en algún momento, con personajes importantes que marcaron el destino de Sinaloa. Tuvo una participación, Mocorito de por sí aportaba también a esa presencia de Enrique González Martínez. Efectivamente, Mocorito era un lugar vivo, decía, era uno de los 9, 10 distritos que componían el estado, y tenía una presencia comercial en términos de importante, estratégicamente ubicado, favorecido por las vías de comunicación de esa época, y con una presencia importante por la navegación que se daba acá en los esteros que hoy son Angostura, el Perihuete, la Playa Colorada, donde también había mucha comunicación con el mundo, ¿no? Con el mundo, al salir de ahí había circuitos de navegación en todo lo que es el Mar de Cortés o Mar Bermejo, pero también se conectaba con Mazatlán para irse a San Francisco o a otros lugares. Entonces Mocorito sí tenía en el concierto de ese Sinaloa una presencia importante en términos comerciales, políticos, culturales, y como digo, repito, Enrique González Martínez, con sus características, pues llegó como pez en el agua ahí a la ciudad, ¿no? Con muchas relaciones importantes con los Peiro de Pericos, también con Don Inés, había comunicaciones con los Echavarría, que acaban de llegar ahorita al término de la primera parte del programa. Hablaba de don Antonio Echavarría, él llegó de Bacubirito al final de la bonanza minera de los fondos de San José de Gracia, y llega ahí con un capital importante y empiezan a invertir. Construyen Mocorito. En el primer lustro hay una editorial de Voz del Norte de aquella época que dice que la propiedad raíz y por lo tanto los impuestos se quintuplicaron en el primer lustro, de 1900 a 1905, que fue el periodo que Antonio Echavarría, ese minero proveniente de Sinaloa, municipio ahora, llegó a invertir ahí. Él construyó una casa en el pleno centro histórico de la ciudad, y ahí él construyó su propio pozo de agua, construyó un tanque para abastecerse él, su casa majestuosa, la casa todavía está ahí, pero se dio cuenta luego que ese podía ser un negocio y emprendió junto con su esposa Matilde Echavarría, Aguirre creo que se apellidaba, y instalaron un sistema de agua potable para empezar a darle a sus vecinos, y eso creció y se convirtió en una empresa. Él también compró la hacienda, don Antonio Echavarría, la hacienda Tres Hermanos, de los hermanos Insunza, de coronel Manuel Insunza, de Pedro Insunza, y creo que Ramón era el tercero. Él la compró y también la
hacienda Tres Hermanos la puso en el mapa de las haciendas importantes de Sinaloa. Entonces, ahí con ese mocorito convive Enrique González Martínez y se desarrolla de manera muy particular, sin perder sus relaciones literarias con América Latina. Incluso ahí se traducían obras del francés. En la revista Arte, en su primer número, prácticamente hace su debut Mariano Azuela, con una obra, creo que se llamaba María, una cosa así. Entonces, nunca perdió sus vínculos con el centro. Al terminar la revolución, pues ustedes lo pueden relatar mejor, él se va a la Ciudad de México, participa con el gobierno de Victoriano Huerta como subsecretario de Instrucción Pública, algo así, de la cosa que posteriormente se arrepentiría, ¿no? Pero él llega a México, a la Ciudad de México, y desarrolla una obra importantísima. Se crea, por ejemplo, el Seminario de Cultura Mexicana, que se crea en 1940, Manuel Ávila Camacho, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y él es su primer presidente del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana, donde estaba Frida Kahlo, donde estaban personajes importantísimos. Al año siguiente él es nombrado, 45-46, presidente del Colegio Nacional también. O sea, él jugó en las grandes ligas de la literatura mundial, ¿no? Entonces, ese es el Enrique González Martínez que llegó a Mocorito, y que seguramente las aguas de Lébora le sirvieron para transitar exitosamente en su vida, ¿no? Llegó Se bañó en esas aguas. Se bañó. Como Sebastián de Lébora. Sí, sí. Sin duda son personajes, ¿no?, que llegan a estos distritos aquí en Sinaloa, pero también llegan a un buen lugar, llegan a un buen puerto, que les ayuda precisamente a crecer ya con la venia que ellos venían en cuestión, o la encomienda que ellos venían a este distrito, pero también se encuentra con personajes ilustres de Mocorito. Y eso también le fortalece en su quehacer tanto administrativo como su quehacer literario. De ahí que su crecimiento le permite en estas comunidades precisamente seguir desarrollándose como una persona en su profesión, en lo administrativo, pero también en la literatura. Sí, tenía varias pistas, y todas las pistas las transitaba paralelamente, ¿no? Tanto en el terreno político, ahí en el distrito, que trabajó eficientemente para cumplir la encomienda que le dio Francisco Cañedo, pero nunca olvidó su trabajo literario, su trabajo profesional, repito, y sus vínculos con la comunidad cultural de Mazatlán, que por algo se fue también a Mazatlán a resolver seguramente un problema político. Ustedes lo relatan muy bien en sus obras, los historiadores, que Francisco Cañedo traía a sus prefectos políticos y los movía por los distritos de acuerdo a necesidades. De acuerdo a las necesidades, ¿no? Había un señor de apellido Bati, Salmón, que los movía, Oropesa, que ahí andaban en todos lados, y bueno, Enrique González Martínez jugó un papel importante en la política, en el porfiriato, el cañedismo en Sinaloa. Al escuchar su narrativa, doctora Vilesa, me recuerda a un historiador, Israel Arroyo, que escribió sobre las prefecturas políticas en México. Y una de sus hipótesis, a lo largo de su obra, su investigación, creo que fue su tesis doctoral, publicada después como libro, se fundamenta en lo siguiente. Dice, la visión clásica que se ha visto en Porfiriato es que las prefecturas políticas fueron espejo fiel de la política de Porfirio Díaz. Y esta idea de la instrumentalización de la política de Díaz, un poco así se ha visto. Él está en contra de esa visión y trata de demostrarlo a partir de estudiar las prefecturas políticas. Y algo de esto me queda en el aire, a mí me flota, cuando se narra la presencia de González Martínez en Mocorito. Porque no solamente va como un instrumento de la política, sino que él también tiene dinamismo, innova la vida de la prefectura, de la región. Y esto no tiene que ver con un mandato específico, sino con una libertad relativa de acción que le permite dar nuevas luces a Mocorito. Es decir, no fue solamente un instrumento, fue un protagonista
activo, dinámico y transformador de la vida local. Esto es un poco la hipótesis que formula este investigador, y me parece que viene muy a tono con la figura de González Martínez. Es decir, le da nuevas luces, nuevos brillos a la vida de la prefectura municipal, digo, que ubicada en Mocorito. Es decir, le pone su sello propio, pues es lo que quiero decirles, ¿no? No solamente es la voz de Cañedo, ¿no? O la Herredo, sino es un actor que tiene iniciativas propias y que las plasma, y es por eso deja huella en Mocorito, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esa visión que plantea este tesista que tú lo comentas, ¿no? No fue casual que al fallecimiento de Cañedo incluso fue aspirante a sucederlo. Claro, también en algún momento se pensó en él para ser gobernador del estado de Sinaloa, ¿no? Y bueno, en esa innovación de la política, en esa nueva visión del quehacer político en esa época, bueno, es llamado a ser secretario general de gobierno, ¿no? Claro. Y el secretario general de gobierno, lo sabemos hasta la fecha, es prácticamente el operador político más importante del gobernante, ¿no? Entonces, hay para mucho de platicar de este personaje en estos terrenos de la política y de la literatura, sin duda, ¿no? Pero de la política hay mucho todavía que inferir sobre su trabajo en Sinaloa. Sí, porque son personajes precisamente que van y abonan a las comunidades, que no se encierran en lo administrativo, como mencionó ahorita el doctor Samuel, ¿no? Sí venía con una encomienda, sí venía a poner ese tinte administrativo, pero los dotes que trae la gente, ¿no? Los dotes literarios con su profesión, repito, ¿no? Vienen a transformar y apoyar a la comunidad. Tan es así que precisamente Enrique Martínez, pues, está a gusto en Mocorito, a lo que cuenta, doctor Avilés, está a gusto. Sí, ¿Es un mensaje o qué? Está a gusto en Mocorito, no, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque pone en práctica su profesión y pone en práctica la sabiduría que él tiene. Sí, bueno, y habrá que ver, porque ahorita hablamos de que fue un político innovador, pero al salirse de Sinaloa ya no quiso saber nada de la política, ¿no? Así es. Y menos con la incursión en el gobierno de Victoriano Huerta, que todo el tiempo se lo reclamó él mismo. Entonces, Sí. él desaparece del terreno político, no quiere saber nada de la política y se mete de lleno a la literatura, donde fue un exitoso exponente de la literatura latinoamericana. Un escritor, un hombre de letras, considerado pues como una de las figuras claves del modernismo, ¿no? En la literatura, ¿no? En las letras, ¿no? Y esto no es poca cosa, como señalaba, ¿no? Y desde Mocorito está incubándose, ¿sí? Esta figura que trascendió las fronteras nacionales en el campo literario, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no? Y yo recuerdo, y ya con esto, digamos, esta figura siempre se me ha quedado muy grabada, uno de los poemas de Enrique González Martínez, cuando retoma esa figura muy socorrida por Rubén Darío, este escritor latinoamericano, sobre los cisnes. Y este poema de González Martínez, donde llama a torcerle el cuello al cisne, para voltear los ojos al búho, ¿no? Que no tiene la majestuosidad del cisne, pero que el búho encierra la profundidad, el pensamiento, la racionalidad, ¿no? Un poco irnos más allá por el asunto de las formas vistosas y irnos más a la esencia de la vida misma. Y eso es un poco lo que finca las ideas modernas, pues, que va a plasmar en el campo literario. Muchas gracias, doctor Samuel. Doctor Avilés, nos despedimos. Pues muchas gracias por la invitación y los felicito por este exitoso programa. Los invitamos a participar en la convocatoria en Coordinación General de Extensión de la Cultura y la Facultad de Historia. Hacen la comunidad en general a formar el Fondo Histórico Fotográfico de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el marco del 150 aniversario de la Fundación. Las fotografías o documentos históricos lo pueden llevar a la Facultad de Historia de lunes a viernes. También los invitamos a inscribirse en el Diplomado Arte y Patrimonio Cultural en Sinaloa en su segunda edición, que iniciará el próximo sábado 4 de marzo. Y así nos despedimos agradeciendo a nuestra directora, doctora María Sánchez Estrella García Murillo, el apoyo de Radio UAS y de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias. Hasta la próxima.